faltan bastantes, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, por ellos y bien les voy a pedir que... ¿Ya no hay nadie allá afuera, hermano? Qué bendición. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están ahora sí? ¿Todos bien? ¿Contentos? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Estamos aquí, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre mío. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande, Señor, que nos das de venir ante tu presencia, mi Señor, agradecidos con todas las bendiciones que nos das, Señor, en abundancia, Padre mío, sin merecérnoslo, Señor. Tu amor y tu misericordia, tu protección siempre está para con nosotros, Padre. Rogamos, Señor mío, en esta noche que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos, Padre mío, por aquellos que aún están en camino, Señor, que tú les traigas con bien, Padre. Protégelos, Señor, cuídalos, Señor, que vengan con bien aquí y así alabarte y glorificar tu santo nombre, mi Señor. Señor mío, te pedimos así también, Padre, por los que están enfermitos, Señor, que tú seas sanándoles, Padre. Que tú seas, Señor, fortaleciéndolos, Señor, que tú seas animándolos, Señor mío. Sabemos que el dolor, Señor, es fuerte, Señor, las dolencias, Señor mío, pero tu mano es poderosa, Señor, y tú tienes el control de todo. Deseamos que tú seas con ellos, Señor, así también con aquellos, Señor, que por alguna razón no pudieron venir, Señor mío, que tú les ayudes, Señor. Si es por indiligencia, Señor, que tú seas con sus corazones, Señor, que les toques con poder, Señor mío, y que les hagas ver, Señor mío, que tu camino, Señor, que tú eres el único, Señor, que pagas bien, Señor mío, a aquellos que te temen, Padre, y a aquellos que te buscan, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones el venir, el buscarte, Señor, el conocer de ti, mi Señor mío. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias te damos, Señor, por aquellos que también tú has prometido, Señor, que van a venir a tu trono de gracia, Señor. Te rogamos que tú nos uses, Señor mío, siendo luz para ellos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser ese ejemplo, a llevar tu evangelio, Señor, y a compartirlo, mi Señor. Te pedimos, Señor, por el resto de esta noche. Queremos glorificar y exaltar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te rogamos. Amén. Ya. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar un himno. Ahí se me perdió mi... Solo que se me perdió mi... Un segundito, hermano, que se me perdió... Es el himno 267, oh Santísimo. Ponemos de pie, hermanos. Ponemos de pie y cantemos el himno 267. Oíd un son en alta esfera. Ok, ahora sí, ¿listos? Todos cantando con gozo, con fuerza, con ánimo. Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, bajo el seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre
cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro himno, mis hermanos, por favor. Este es el 278. Suenen dulces himnos. Cantemos con gozo, mis hermanos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria así cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene y a la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Qué bendición poderle cantar a nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir que nos pongamos, tomemos asiento, por favor. Tenemos el tiempo de las ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos que por favor nos ayuden. Si alguien necesita un sobre, hermanos. ¿No? Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor. Gracias te damos, Señor. Es un privilegio, Señor, podernos reunir en tu nombre, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que tú seas con la ofrenda que van a ser levantada, Señor.
Gracias por cada hermano, Señor, que pones en su corazón, Señor, el dar, Señor, para tu obra, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre, Señor, que tú seas con él, con su hogar, Señor, su trabajo, Padre, que tú bendigas, Señor, el trabajo de sus manos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos, Señor, en tu nombre. Te pedimos por aquellos también que no vinieron, Señor, que tú les pongas en su corazón, Señor, el deseo, Señor, de quererse reunir cada vez más, Padre. Entonces, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Michael, qué bendición. Va a hablar nuestro pastor. Su atención, hermanos, por favor. Hermanos, buenas tardes, que les bendiga. Bueno, una de las cosas que quiero anunciarles es el servicio de Navidad. Obviamente va a cambiar un poquito por cuestión de... hay muchos que están ahorita en cuarentena. La familia hermano Giovanni, toda la familia, y ahí pues estaban participando varios, la familia hermano Ronnie también. De los niños, pues todos ellos van a estar en cuarentena, nadie puede estar aquí el domingo ni en Navidad probablemente. El servicio de Navidad de Nochebuena lo vamos a tener el miércoles, hoy en 8 días, para que el jueves así puedan cada quien hacer lo que crea conveniente. Se junten con quien desean y nomás yo les pido que sean responsables, que no vayan, que no se junten con nadie, que no sepan de él o que no sea fuera de sus círculos los que están aquí, cuando menos, y que no sean muchos en sus hogares y no salgan fuera, hermanos, no salgan fuera. No hay necesidad. Yo preferiría una Navidad que se queden en sus casas con sus hijos, con sus familias y lo disfruten, a que se expongan. La cosa no está nada fácil ahorita. Ahí me está diciendo la hermana Tamia, hay más gente en su trabajo enferma y pues me está diciendo, hay uno que dice que ni siquiera él no se iba a hacer el COVID, que se siente mal, pero que él no se iba a hacer el test, que al cabo hay muchos, dijo, no puede regresar al trabajo, pues hay muchos trabajos. Entonces nomás imagínate cuánta gente piensa así y que puede andar transmitiendo. El hermano Giovanni, gracias a Dios, salió positivo, pero digo gracias a Dios porque no tiene ningún síntoma, no se siente mal, y es el único de esa familia que salió positivo. Gracias a Dios, los niños, la hermana, todos los demás salieron negativos, pero el hermano pues tiene un buen espíritu positivo y pues dijo que quiso quedarse positivo. Y gracias a Dios no se siente mal, pero igual le dije, no trabajo, no salgas, enciérrate no con tu familia, apártate en un cuarto y pues espera, ¿verdad? Le quedan otros 10 días más. Más vale esperar 10 días y no 10 días en el hospital o más, ¿verdad? Oren por favor por ellos. El hermano, ¿fuiste por el hermano Javier? El hermano, el del hotel. Javier se llama, ¿no? Javier. Su pastor, el pastor Castillo, en Texcoco, está bien enfermo. Ya no solamente él me pidió, pero ya hay varios que me han pedido que pidamos oración por él. Está en cuidado intensivo y con oxígeno y todo esto.
pidan oración por el Víctor Castillo. Por favor, pónganlo en oración. Hay muchos otros pastores y misioneros que están enfermos. Hay que darle gracias a Dios que aquí no ha habido nadie que haya tenido que ser entubado, hospitalizado, nadie de gravedad. Gracias a Dios. Amén. Entonces, lo segundo, le voy a pedir al coro, a la orquesta y a los papás de los niños que sean responsables. Voy a hablar ahorita que terminemos el servicio. Quiero juntarme con todos los del coro, la orquesta, y quiero hablar un poquito con ustedes. Por otro lado, igual a las personas que yo había invitado a casa el día 25 a comer, ahí siguen estando invitados. Amén. Y bueno, los demás traten de hacer algo por otros, hermanos. Amén. Entrando a mi casa les vamos a poner una burbuja a cada uno. Esas de las que vienen en UPS, esos que los vamos a enrollar, unos agujeritos en la nariz y en la boca nomás. No es cierto. Si se van a juntar con alguien, tapabocas, no se quiten el tapabocas, no se acerquen, guarden la distancia y bueno, que sea un buen tiempo, ¿verdad? Que no hay nada que lamentar. Creo que eso era todo lo que se me... Bueno, si se me pasa algo se lo diré al terminar o el domingo. Sigan orando por todos los que están enfermitos, sigan orando por las familias, sigan orando por la iglesia. Y debemos de animarnos, hermanos. ¿Cómo está Daniel? ¿Ya está bien? ¿Ya está aquí? ¿Está practicando? Bueno, qué bueno, gloria a Dios. ¿El hermano Irving está enfermo? El hermano Irving está enfermo. ¿Los niños también? ¿Quién? Ivette. Oren por el hermano Irving y la hermana Ivette. Y bueno, ya Dios dirá, ¿verdad? ¿Es COVID o...? Córrete que te alcanzo. Ok. Ok, muy bien. Con eso está dicho todo, ¿verdad? Más rápido que la luz, que el rayo, que el sonido. Bueno, gloria a Dios, que es solamente eso. Pónganlos en oración. Y bueno, hermanos, hoy es cuando hay más necesidad de estar unidos y en realidad buscarnos unos a otros. Hay muchos hermanos que desafortunadamente por malas decisiones de trabajo, por muchas otras cosas no están aquí. No sabemos, en realidad, a veces no puedo estar pendiente de personas que no me quieren hacer saber cómo están o qué está sucediendo con sus vidas, pero yo como quiera sigo orando por todos. Amén. Aquí estamos orando unos por los otros. Y bueno, vamos a ir a la lectura bíblica y vamos vamos a orar primeramente. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio una vez más de venir, Señor, en tu santo y bendito nombre, a tus pies, a tu trono de gracia. Perdónanos, Padre, por nuestra multitud de faltas, Señor, Señor mi Dios, nos falta en nuestros corazones para tratar de Señor, de servirte, de agradarte, Señor, de obedecerte. Sé con nosotros como iglesia, sé conmigo como pastor, sé con los hermanos, con la familia en Cristo y con todas las iglesias. Te pido que estés con el pastor Castillo, con el hermano Irving, con el hermano Giovanni, con sus familias, Padre. Que seas con Padre Santo, con cada misionero, cada pastor. Te pido por todos aquellos que han pasado por enfermedad o que están pasando por enfermedad. Y te pido que tú te manifiestes una vez más, Señor. Danos, Señor, en las fuerzas, danos, Señor, el deseo, el amor por tu palabra, por tu congregación, por tu iglesia, Padre, por, Señor mi Dios, por servicio a todos, Señor, mayormente a los de la familia de Dios, pero ayúdanos, Señor, a que muchos otros vengan a ser parte de la familia. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, qué bendición. Bueno, mis hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 10, y vamos a leer de los versículos del 8 al 15. Bendición. Romanos 10,
de los versículos del 8 al 15. ¿Están ahí, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a dar lectura bíblica, hermanos, y después vamos a ir en oración. Palabra de Dios nos dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito Dios, gracias, Padre mío, te damos una vez más, Señor mío. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por este privilegio tan grande, Señor mío, que nos das de tener tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío, por tu Espíritu, Señor, que cada día, Señor mío, nos va transformando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas, Señor. Gracias por tu protección, Señor mío, de lo adverso, Señor mío. Gracias, Señor mío, por proteger nuestra carne, Señor mío, que es tan débil, Señor mío. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos has dado, Señor. Rogamos, Señor, que hoy nos llenes, Señor mío, de tu Espíritu Santo y nos ayude, Señor mío, a entender de tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor mío, se arraigue en nuestros corazones, Padre, y llévalos por obra, mi Señor. Rogamos, Señor mío, por cada uno, Señor, de tus siervos. Aquellos, Señor mío, que ministran de tu palabra, Señor, le llenes en sabiduría, mi Señor. Le llenes en fuerza, Señor mío, y en fortaleza, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus familias, Señor mío. Bendice a sus hijos, mi Señor, y bendice sus pasos, Señor mío. Te rogamos, Señor, por nuestro pastor, Señor mío, que tú has escogido para esta congregación. Todos los días, Señor, le des ánimo, Señor, fortaleza y sabiduría, Señor mío, en gran abundancia, Padre. Para que así, Señor, guiado de tu Espíritu, dirija, Señor, conforme a tu agrado, Señor, y no conforme a los hombres, Padre. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Mi pastor? Gracias, gracias, mi hermano Darwin, qué bendición. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, amén. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Tiempos difíciles para mucha gente, tiempos de enfermedad. Pero para a mí, en mi caso muy personal, no cambia el hecho de que es Navidad, el hecho de que Dios se humanó y Dios está aquí, está con nosotros, y de eso precisamente voy a hablar un poco. Pero la parte importante, hermano, es que yo sé que y estos son estas situaciones que pasamos, son tiempos de prueba para nosotros. Para el mundo pueden ser catástrofes, para nosotros son el medio por el cual Dios establece y fortifica nuestro carácter, nuestros corazones, nuestros espíritus, nos aumentan y fortalecen nuestra fe. Estaba precisamente hablando con el hermano Giovanni hoy en la tarde y él me dice: pastor, antes me daba un montón de miedo la enfermedad y la muerte, que no me gustaba hablar de eso, ni que nadie hablara de eso. Dice: pero estoy tan tranquilo y gracias a Dios no tengo nada, no tengo ningún síntoma, nada, salí positivo, pero no tengo nada, estoy bien. Bueno, pues esperamos que siga así, pero bueno, pues, pero dice: yo sé, yo estoy seguro de que estoy salvo porque no tengo ningún temor. Yo sé lo que Dios quiera, y eso es una bendición ver, escuchar hermanos que cuando yo les conocí no querían saber nada del Evangelio, pero hoy son hombres fieles, hombres que están trabajando, sirviendo, y que son de ánimo, a pesar de que, pues, ¿qué quisiera? ¿Quién
los que sí pueden, que no están enfermos, no están aquí. Y los que es interesante, ¿verdad? Bueno, y yo le doy gracias a Dios por el corazón del hermano. Hay algo que es recalcable, es que a pesar de que las situaciones no son las que quisiéramos, nosotros deberíamos de seguir estando llenos de gozo y compartiendo ese gozo. A veces tenemos más temor a las situaciones que el temor a Dios. Y bueno, desafortunadamente la falta de instrucción, la falta de enseñanza provoca que mucha gente dude, tema o no le importe simplemente fallar, no asistir, no estar aquí, no estar donde debe estar, no estar escuchando, a pesar de que a lo mejor no pudiera estar aquí. Pero gracias a Dios tenemos los medios, ¿verdad? El internet. Hace 10 minutos antes de las 6 me habló mi hermana y uno de mis hermanos mayores. Me dice, oye, estamos aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha comenzado? Pues la hora de diferencia. No, digo, es que es hasta las 7. Así como los domingos a las 6. Bueno, le digo, no, es hasta las 7. Y ya estaban ahí pendientes, ¿verdad? Y eso es de bendición, de ánimo. Estoy hablando con ellos hoy a mediodía y me dice, sabes que me anima mucho, he aprendido tantas cosas desde que te estoy escuchando, cómo se nos ha enseñado mal y torcido, me dice mi hermana. Y le digo, cómo ahora viendo las cosas como están en la Biblia y en el enfoque correcto, he aprendido muchas cosas que no entendía y le doy gracias a Dios porque Dios te está usando para ayudarme a entender más las cosas del Señor. Bueno, y es una bendición, fue de ánimo, amén. Así es que estamos contentos y pues pidiéndole a Dios que Dios siga manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, amén. Es interesante ver que Dios nos lo hace ver de una manera bien clara, lo que leyó hoy el hermano. El versículo de Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Quiero que me apuntes ese versículo así, lo pongas ahí en grande, a medio arriba, y dejes un espacio abajo porque vamos a escribir algo más abajo para poder entender completamente el versículo, porque en lo que me puse a estudiar esto, me di cuenta que a veces en las traducciones del español, del griego original al español, hay pequeños cambios y sabemos que la Biblia no tiene error, que la Biblia es verdadera, es inerrable, y los errores que están ahí son por causa del hombre, que son errores gramaticales, hermano, pero no son teológicos, no tienen ningún error en cuanto a la sabiduría o a la enseñanza del Señor. Y es ahí donde a veces no tienen tanto impacto en las vidas de nosotros, cuando nosotros precisamente entendemos esto. Romanos 17 dice, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Ahorita lo voy a explicar a fondo, pero algo es interesante, es que Dios dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante que el creer viene a través del oír. Y es interesante, entonces vemos que Dios se manifiesta, que dice nos ha dado su voz. Y es algo que muchos de nosotros no le damos la importancia que debería a la lectura de la Biblia, a la predicación, a la oración para poder entender la palabra de Dios. Y es aquí donde yo quiero comenzarles con ustedes. Pablo le está ordenando a Timoteo, aquí en 1 Timoteo 5:17, y él está diciendo a Timoteo, le encarga solemnemente que predique la palabra, en 2 Timoteo 4:1-2, y después le dice en 2 Timoteo 4:13-5, le dice que la gente necesita oír lo que dice la predicación de la palabra de Dios. Y es aquí donde, la verdad, hoy festejamos Navidad sin estar completamente seguros, hermanos, teniendo la convicción de quién es el que está hablando, a quién estamos escuchando, a quién le estamos prestando nuestros oídos. Y obviamente el mundo está lleno de ruido, está lleno de llamados, está lleno de tentaciones, está lleno de voces
que quieren robar la mente, el corazón y obviamente la voluntad de las personas, desde los jóvenes, los niños, los adultos. Pero nosotros en Cristo solamente tenemos una voz que escuchar. Ahí hay muchas voces. La voz del trabajo, la voz de ti mismo, la voz de tus familias, de tus amistades, de las ideologías, filosofías, tendencias, cultura. Aquí, nosotros dentro del reino de Dios solamente hay una voz. Es la de Él. Dios no nos pide otra cosa. Y es interesante que a veces nosotros desviamos porque nosotros ponemos atención a la voz de quien vemos y no a la voz que habla a través de quien vemos. Y es aquí donde yo quiero comentarles 1 Corintios 1:21. Dice la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Y es interesante, aquí ya hay algo que nos está diciendo y establecido por Dios. Venimos a ser salvos por la predicación. ¿Por qué? Porque aquí se menciona la locura, porque para el mundo es locura. El mundo no va a entender que para poder vivir en Cristo una buena vida hay que morir primero a este mundo. Para poder ganar las bendiciones del reino de Dios hay que perderlo todo en este mundo. Y para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Nosotros ya no ocupamos las cosas de este mundo, sino nos servimos de ellas para darle la gloria a Él. Entonces, la manifestación de la predicación es poder entender y crecer en este mundo que es temporal y enseñar que hay un mundo eterno que empezamos a vivir aquí y que vamos a vivir por siempre. Ahí donde está nuestra meta, ¿verdad? La predestinación de lo que estaba yo hablando. Hemos sido predestinados a vivir con Él por toda la eternidad y Él nos da la libertad de rechazar eso. Amén. Bueno, esto ya lo acabo de predicar, espero que lo hayan podido haber entendido. 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 22 y 25, nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, fíjense bien, hermano, predicamos a Cristo crucificado. Y esto siempre me ha llamado la atención, hermano. Y hay mucha gente que critica a la iglesia en cuanto a nosotros, por ejemplo, que porque predicamos largo, que predicamos aburrido, que porque predicamos con demasiada doctrina o demasiada teología. Y la verdad, hermano, es que yo lo veo al revés. Es porque la gente ya allá afuera ya no le importa ni la doctrina ni la teología, sino le importa solamente salir agradados con lo que escuchan. Y hoy en día dice el Señor y se predica a Cristo crucificado. Y esto quiere decir que si nosotros nos hemos unido a Cristo en muerte y resurrección, como dice el capítulo 6 de Romanos, nos hemos crucificado juntamente con Él, deberíamos de estar precisamente prestos, atentos, diligentes a escuchar la predicación. La predicación de sana doctrina no es la predicación que te agrade, no es la predicación que tú quieras escuchar, es la predicación que Dios quiere y sabe que necesitamos escuchar. Es a través de su voz, a través del predicador, hermano. Y sabes, la noticia es que tú y yo todos somos predicadores de la palabra de Dios. Tú y yo deberemos de estar predicando la palabra. A lo mejor no todos detrás de un púlpito, a lo mejor no todos como pastor, pero todos como hijos de Dios. Todos hemos sido mandados a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Festejamos la Navidad, pero no llevamos el mensaje por el cual Él vino, nació, se humanó por cada uno de nosotros y por el amor nuestro, hermano. Y esto es interesante, el amor de Dios no cambia, a pesar de que seas como seas, malo, bueno, obediente, desobediente, su amor no cambia. Amén. Le aceptes o le rechaces, su amor no cambia, su amor es permanente y es inmutable, no se puede mover porque si no, no sería Dios. Y esto es interesante, si ese amor está en nosotros, deberíamos de tener esa pasión, ese deseo por predicar, porque Dios nos ha mandado a predicar y agradó salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. A Dios le agrada que nosotros llevemos el mensaje de la predicación. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Amén. No. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Voy a detenerme ahí. Es interesante. ¿Sabes? Esos dos versículos golpearon mi mente y mi corazón. Dice, habiendo hablado muchas veces. Y leemos el Antiguo Testamento y vemos a los grandes profetas, a los grandes héroes de la fe, Dios hablándoles directamente, Dios dándoles sus mandatos, sus guías, sus instrucciones hacia el pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Y sabes qué interesante, qué importante que estos hombres hayan sido elegidos por Dios para recibir su mensaje. Amén. ¿Sabes? Nos admiramos de ellos, ¿cierto? ¿Cuántos no de un profeta Elías o un Ezequiel, hermano, Isaías, los grandes profetas de Dios? No importa, Malaquías, a quién me menciones, Oseas, Amós, no me importa a quién menciones, Samuel, hermano, y nos, wow, grandes, y nos quedamos impresionados porque tuvieron una relación tremenda con Dios y Dios les, a través de la instrucción y cómo Dios los usó con poder y llegaron a hacer grandes cosas, como leemos en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Los héroes de la fe hicieron grandes cosas, derrotaron grandes ejércitos, cerraron bocas de leones, hermano, hicieron cosas tremendas. Pero ahora, dice ahí, y esto es lo que me dice, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Y fíjense bien, hermano, escúchame bien, quiero que leas estas palabras y en lugar de pongas la palabra me ha hablado. No es que vayamos a cambiar la Biblia, es que así es. Nos ha hablado, te ha hablado a ti y a mí. Nos está hablando, nos seguirá hablando. Dios siempre se comunicará con su pueblo. Y esta es la parte interesante. Si tú te asombras de esos grandes profetas, de esos grandes héroes de la fe, esos hombres poderosos de Dios, porque Dios les hablaba y ellos se dejaban usar por Él, aún con todos sus errores y defectos, porque Él no cambió sus imperfecciones, Él usó sus imperfecciones para glorificar el gran poder que Él tenía para usar a estos hombres a pesar de todas esas imperfecciones. Vemos un Moisés, él quiso hacer la obra por sus propias fuerzas, tuvo que huir por 40 años al desierto y en 40 años no aprendió mucho porque cuando Dios se le apareció dijo, no, a mí, ¿cómo me vas a usar a mí? ¿Quién soy yo? No, ayúdame, manda a mi hermano, él tiene mejor palabra que yo. No me voy a meter ahorita ahí para ver si eso era así o no, pero es interesante y a pesar de eso Dios lo usó con poder. Sí, hizo grandes milagros, amén. Fue el que Dios usó para guiar al pueblo en la libertad, hermano, amén, a través de la predicación. Él les habló, le dijo, yo soy, me mandó, amén. ¿Quién? Yo soy Dios, amén. Y esto es interesante, hermano. Entonces, si eso sucedió, ¿por qué no puede suceder ahora si Dios te está hablando también a ti? A diferencia de ellos, Dios está ahora en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos habla y nos dirige. Y hermano, sería una gran mentira que tú dijeras, ¿sabes qué? Dios a mí no me habla. No, que no le quieras escuchar es otra cosa. Y aún al no creyente, aún al que no tiene el Espíritu Santo, aún, claro que pues, hermano, para nosotros es más fácil entender muchas cosas, pero cuando no eras creyente, fue el poder de su palabra, su voz, la que te trajo a la salvación. ¿Por qué no estamos haciendo grandes cosas entonces para Dios? Hermano, tenemos el regalo más poderoso, su voz, su palabra, su guía, su instrucción. Ellos conocieron en parte, nosotros conocemos ahora enteramente, dice 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 10, dice, antes se conocía parcialmente, ahora conocemos completamente. Cuando venga lo perfecto, lo que era en parte cesará. Ahora tenemos todo el mensaje de Dios que necesitamos, hermano. Y eso que no está escrito todo, dice, está escrito solamente lo que necesitamos. ¿Sabes, hermano? Si Dios está haciendo esto con nosotros hoy,
cómo hoy en día es que la gente cada vez es más débil en su fe. Cada vez tienen más dificultades para seguir al Señor y vivir en obediencia. Nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo precioso. Un Hijo nos es dado príncipe. Amén. Gloria a Dios que el mismo Rey, el Rey de Reyes y Señores de Señores, ahora ha nacido, vino y ahora mora en nosotros, hermano. Ahora hemos pasado a ser su templo. Es extraño, hermano, a mí ver cómo aún hoy en día, en lugar de acrecentar nuestra fe, la disminuimos. Cada vez importa menos lo que la palabra de Dios diga. Cada vez importa más lo que yo quiero. Cada vez importa menos el sacrificio del Señor. Porque hay tantas voces allá afuera. El mundo está perdido y extraviado porque no tiene quien lo guíe. Están ciegos, están sordos. No tienen esa relación con el Señor. Y nosotros que la tenemos, hermano. Se nos ha sido dado este privilegio para ser luz y guía de los incrédulos, de los perdidos. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Sabes, hermano? Aunque Dios le permitió a Moisés su petición de que fuera su hermano, es interesante cuando inclusive su hermano, cuando él se va al monte Sinaí, y Dios le dice, ven y trae al pueblo porque quiero hablar con ellos. Dice que el sonido era tan poderoso de lo que salía ahí que tuvieron temor. Y le dijeron, no, ve tú. Ni su hermano subió, no fue Moisés. El único que estuvo al pie esperándolo fue Josué. Pero subió y escuchó la voz de Dios. ¿Por qué para ellos era una voz tronadora con temor y para Moisés no? La diferencia está en el corazón con el que queremos escuchar a Dios. Hay mucha gente que tiene miedo de escuchar. No leas la Biblia porque vienen cosas terribles, te vas a volver loco. No, lo que pasa es que lo que está ahí, hermano, nos hace ver quién realmente somos, que estamos podridos por dentro. Que necesitamos al único que puede sanar y cambiar esa podredumbre de maldad y de mentira y de falsedad, hermano, es Cristo. El depositar nuestra confianza, y esto le llamamos nosotros fe en sus promesas. Amén. Sabes, es un privilegio singular y personal, o sea, de cada uno de nosotros, válgame la redundancia, el decir que Él ha bendecido tu boca y la mía para que de ella salga su palabra de Él, para que de tu boca y la mía sea escuchada su voz. Tú y yo somos los emisarios de Dios ahora. Cuando Él nació, mandó ángeles. Amén. Y luego y esos ángeles hicieron traer a los pastores. Y luego llegaron los sabios del oriente. Hermano, ¿sabes qué fueron a ir a adorar a un niño que no podía hablar en ese momento? Pero era el medio por el cual Dios iba a usar en la carne para que fuera escuchada su voz. Y si esa voz está en nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hizo nada, no habló nada por su propia cuenta. Todo lo que Él habló fue lo que oyó al Padre que Él le dijo que debería de hablar. Es lo mismo que debería estar sucediendo en cada uno de nosotros, guiados por la voz de Cristo. Ir y dar las buenas nuevas, las nuevas de paz al mundo entero. 2 Corintios 2:17. Segunda de Corintios. A mí bueno, ya no me sorprende. A veces antes me molestaba yo porque veía gente durmiéndose. Pero bueno, pues ya cada quien verá su propio. No dormimos para otras cosas, pero para las cosas del Señor sí. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y esto es interesante. Fíjate bien, hermano.
Nosotros como emisarios de Dios, como embajadores de Dios, ¿qué es lo primero que sucede en nuestras vidas? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que considerad, ¿qué dice? Como de parte de Dios. Y esto es interesante, hermano. Tú y yo no hablamos por nuestra propia cuenta. Tú y yo hablamos porque somos mandados, guiados por el Espíritu Santo, y deseamos, anhelamos hablar su palabra. Y la siguiente parte, y delante de Dios. Yo quiero que medites en esto y lo pongas de una manera clara en tu mente y en tu corazón. De parte y delante de Dios. Ahora, claro que hay mucha gente que pues no está de acuerdo y se ofende y se enojan y se les hace ridículo y se les hace... cuando les decimos, no, para mí es más importante cuando yo tengo una persona delante de mí. No quiere decir que no pueda hablar de cualquier otro tema, pero es más importante hablar de Dios, sobre todo si esa persona no es salva, que de algún otro tema. Uno, de parte de Dios. Tú no puedes hablar yendo de tu parte. No, pues primero voy a hablar de fútbol y de teatro y de música y después ya cuando estemos en confianza le hablo de Cristo. No estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para hacerles ver que Dios les ama y que nosotros les amamos también y que estamos más preocupados por sus almas que por su disfrute en su carne, del fútbol o de las películas o de cualquier otra cosa. Yo no estoy diciendo que algo sea malo o bueno, yo no voy a meterme ahí hoy. Pero lo que sí te puedo decir que es más importante porque es de parte de Dios y lo que hablamos, lo estamos hablando, fíjense bien hermano, ¿en frente de quién? Delante de Dios. Entonces tú le puedes decir que delante de Dios, espérate Señor, quiero hablar de otras cosas que no sea lo que puede edificar la vida de esta persona, o puede traerle a la salvación, o puede ayudarle a mejorar, darle el consejo. Yo estoy diciendo que no se haga, que no podamos hablar de alguna otra cosa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo que tú puedes hacer y lo que Dios está demandando de ti sea primordial. Y que lo hagas como estando en su presencia, porque Él está aquí. Y Él está en todas partes, pero sobre todo está aquí. ¿Me estás escuchando, hermano? Y fíjate bien, hermano, y esto es interesante porque hoy en día, somos nosotros los encargados. Es a nosotros a quien nos habla directamente. Es a nosotros a quien Dios ha escogido. Es a ti y a mí. Sabes, esto debería ser un privilegio para muchos de nosotros. Y sabes, hermano, la voz de Dios no es una voz que cualquiera pueda entender ni escuchar. En Juan capítulo 10, es interesante, ¿verdad? Te lo voy a poner de esta manera, porque mucha gente tuerce las escrituras de tal manera que pues, las interpretan a su manera, y por eso dice en 1 Pedro, la palabra de Dios no es interpretación personal de nadie. Amén. Tiene una sola interpretación, la que el autor puso, y el autor es Dios. Usó hombres, pero el autor es Él. Y dice, versículo 1 al 5, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjate bien, hermano, no podemos entrar aquí diciendo sírvanme cuando nosotros venimos a servir, porque eso es lo que Dios quiere. No podemos venir y entrar pidiendo cuando Dios nos está dando. Amén. Es interesante cómo la gente ha torcido las cosas en la iglesia. Tenemos que entrar a través de la puerta que es Cristo. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y fíjense bien, empecemos a relacionarlo con Romanos 17, así que la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Nosotros somos esos mensajeros que el cual Dios quiere usar para que su voz sea escuchada. Dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y esto es interesante, hermano. ¿Sabes? Dios está hablando hoy en día a través de nosotros. Él es el pastor. Pero Él está usando hombres como tú y como yo para que las ovejas escuchen su voz. El gran temor de, yo no soy predicador, pastor, es que yo no tengo el llamado de ser predicador. No, hermano, tú no eres cristiano.
Y de predicar el evangelio a toda criatura es un mandamiento para todo hijo de Dios. Y de hacer discípulos a todas las naciones es un mandamiento para todos los hijos de Dios. No es, yo nomás escucho, ¿no? Aquí no hay pasivos. Aquí en la iglesia hay puros activos, son miembros de un cuerpo. Y si un miembro es pasivo, no sirve. Tiene que cumplir con su función cada miembro. Y aquí todos tenemos una sola función: servir al cuerpo, que es la iglesia, la cual está comandada por la cabeza, que es Cristo. Nosotros llevamos la voz del Señor. Y esta es la parte más importante. La gente va a escuchar su voz y va a reconocer su voz dependiendo de quien tú y yo demos testimonio que vive en nosotros. La gente no escucha a aquel que predica una cosa y vive otra. La gente hermanos, hay hermanos que quieren predicar pero no quieren hacer lo que Dios les pide. No, hermano, debemos de hacer las dos cosas: predicar y servir y obedecer. Va de la mano. Y es interesante que esta predicación es la que las ovejas escuchan. La de Cristo, no la de un fariseo que acusa y señala y se las pinta de muy perfecto. No, hermano. Aquí estamos hablando de Cristo, no de tú y de mí, no de lo que tú crees que debes imponerle a otros, no de lo que tú quieras que otros obedezcan, sino lo que tú obedeces directamente, escuchando la voz del Señor. Y Dios está usando la predicación. Dice el versículo 3: a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La gran importancia, hermano, entonces, de verdaderamente tener el conocimiento a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, hermano. ¿Sabes, hermano? Cuando la predicación es sana, cuando la predicación viene y es la voz de Cristo la que está llamando, no hay dificultad para seguir esa voz, hermano. Pero cuando tú no eres una oveja y no conoces al pastor, pues no te importa. Pues voy a seguir al que mejor me alimente, al que más me dé, al que más me guste, o me voy a buscar mis propios pastos. Pero las ovejas escuchan la voz del Señor, amén, y le siguen porque conocen su voz. Y no vas a decir a mí, aquí nadie que me puede decir: oiga, pastor, a mí el mandamiento dice ir a predicar el evangelio a toda criatura. Ese no es para mí. Entonces tú no estás escuchando la voz de Cristo. Ir a ser discípulos no es para mí. Entonces tú no estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiéndote a ti mismo. El evangelio, hermano, de las buenas nuevas de salvación, el evangelio del nacimiento de Cristo, es precisamente Él viene para hacernos ver y entender que es a Él a quien seguimos. Pero Él está utilizando hombres como lo utilizó en el pasado para guiar, y esos hombres somos tú y yo. Yo, como el pastor de la iglesia, no tengo un don especial para ser pastor. Soy llamado porque Dios me escogió de esa manera, porque tengo esa función dentro del cuerpo de Cristo. Pero eso no implica que no todos deberíamos de estar predicando y cumpliendo con esa misma función por el beneficio del resto del cuerpo. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esta es la parte importante, hermano. Sí, las ovejas, nosotros escuchamos su voz, le conocemos, le seguimos. Amén. Pero dice que hay más ovejas, que Él quiere que sean parte de este redil. Y sabes, esto es lo interesante. Es que ellas no van a saber, van a poder ser parte de este redil si no escuchan la voz de Él. Lo que leyó el hermano ahorita lo vamos a poner, lo vamos a incluir dentro del mensaje. Solamente quiero que se pongan Dios quiere incluir a todos dentro de su rebaño. ¿Me estás escuchando, hermano? Su voz es la que tiene que ser escuchada y nosotros somos los encargados de llevar esa voz. Gústeles o no. Versículo 27. Y voy a refrasear, no es gústeles o no, es
yo sé que a ti te gusta porque estás siguiendo al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la vida eterna. Amén. Solamente Dios puede tener ese poder para dar vida eterna. Oyen mi voz. Es interesante. Y oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sabes? Hay algo que no podemos evitar, es que Él nos conozca. Siendo hijos o no, Él nos conoce de cualquier manera. Pero Él sabe quién realmente es un verdadero hijo. ¿Cómo? El que escucha su voz y le sigue. Navidad es el tiempo de decir, mi Dios me está hablando. Mi Dios vino por mí. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición que me ha escogido a mí y yo estoy siguiendo su voz para que otros vengan a ser parte de sus ovejas, de su rebaño. Amén. ¿Sabes, hermano? Una vez que la gente reconoce la voz de su pastor, que es Cristo, viene el arrepentimiento. Nuestro creador y hacedor, el que por todas las cosas, ahí lo acabamos de leer, hermano. Todo el universo fue creado por Él, para Él. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Interesante. ¿Sabes? El texto no solamente está hablando es un texto tan poderoso y tan importante en nuestras vidas, pero está tan mal enfocado en nuestras vidas porque así el oír y pensamos que solamente el venir un domingo por la mañana, a veces un miércoles, a veces un domingo por la tarde es suficiente y cuando venimos cansados a dormirnos en lugar de venir a prestar atención y poner todo nuestro oído físico y espiritual. Es muy triste ver gente durmiéndose, hermano. No me importa lo que esté diciendo Dios. Que le dé gracias que se atenga con que ya vine. Más que suficiente está haciendo presencia. Puedo quedarme dormido, no hay ningún problema. Pero sabes, hermano, esto es interesante. Si vamos allí a Romanos, vamos a analizar este versículo. Hoy va a ser una predicación bastante corta. 10:17, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Vayamos al versículo 8 y para entender el contexto. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es interesante, cerca de ti. Y fíjate bien, hermano, esto es algo que necesitas poner atención. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Está implicando que lo estás haciendo, que tú y yo lo estamos haciendo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Soy salvo, soy un hijo de Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo. Ahora yo soy mandado a predicar, porque es a través de mí que Dios me habla, que la voz de Él debe ser escuchada. Amén. Y en esta parte me llama la atención porque Él dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesáramos. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos que esto es para el incrédulo, no, esto es para ti. Si tú y yo no estamos confesando todo el tiempo, en cualquier lugar, en todo momento, a toda persona, a toda criatura, en toda nación, en toda raza, en toda lengua, porque para eso Él ha nacido. Para darnos la habilidad de predicar su evangelio. Para hacernos sus mensajeros, sus embajadores, para hacer que nosotros le glorifiquemos a través de nuestras vidas, a ser sumisos, obedientes al señorío de Él. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabes? No es para que una persona obtenga la salvación, es para enseñarle que tú eres salvo al estar tú confesando que Él es tu Señor, y por eso lo estás haciendo en obediencia. ¿Sabes? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
de la abundancia del corazón habla la boca. A veces estamos perdiendo el tiempo hablando de tantas cosas que a lo mejor no malas, hermano, pero que podían dejarle lugar a cosas más grandes y poderosas como su palabra, su voz, la edificación, la instrucción, la enseñanza, el discipulado. Con el corazón se cree. Sabes, hermano, esto está hablando de toda tu voluntad, pensamientos, porque Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo tu corazón. Y esto es interesante. Una vez que nosotros entendemos que la palabra que predicamos de fe es la salvación a través del señorío, porque viene de un corazón que ha sido completamente transformado, un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios. Y aquí es donde vienen los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y es interesante, fíjense bien, hermano, en el versículo 14, fíjense bien, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual, ¿qué dice? No han oído. Y sabes, hermano, ¿y cómo creerán? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Aquí nos da a entender que debemos oír acerca de Cristo para llegar a creer en Él. Amén. Pero el texto griego dice literalmente, ¿cómo creerán en quién o a quién? Y fíjense bien, a quién no han oído. La palabra de quién o a quién tiene una fuerza distinta. Porque, ¿sabes, hermano? ¿Cuánta gente ustedes creen que hoy, saben que es diciembre, que el día 25 festejamos el nacimiento de Jesús? ¿Cuánta gente ustedes no creen que saben de esto? Pues millones, pastor. Millones de personas, aún no creyentes, de diferentes religiones, de los pseudo cristianos y de tantas denominaciones, porque han oído de quién es, ¿cómo dice? La razón de esta, ¿cómo dice en inglés? The reason is the season, ¿cómo se dice? ¿Cómo? A ver, dilo fuerte. Jesus for the seasons. Temporada es Jesús, amén. Pero estoy bromeando. Es interesante, ¿verdad? Sabemos, porque saben de quién han oído. Pero yo te voy a, en el texto original no dice de, dice a. Si tú lo lees con calma, fíjate bien, hermano, dice, ¿cómo creerán en qué, a quien no han oído? Necesitamos oír a Cristo para poder creer. Así la fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. A Cristo. Eso así es como están las palabras originales, y no me voy a meter porque no las puedo ni siquiera pronunciar en el griego original. Pero cuando me llamó la atención, ¿por qué la gente puede saber que Jesús vino, pero le escuchan? Es a Él a quien están oyendo hoy, a quien han oído. ¿Cómo podrán creer si no han oído de Él? Y tú y yo somos los mensajeros de los cuales se debe escuchar su voz. La gente no va a creer si les hablamos de la historia de Cristo. La gente va a creer, y tú y yo hemos creído, pero que escuchamos a Cristo.
Sí, sí, me están entendiendo la fuerza de este versículo. La fe es por el oír a Cristo. ¿A través de qué? De su palabra. Ese es un ministerio de nosotros. No estamos contando la historia del niño que nació en un pesebre y que vinieron los pastorcitos y los sabios y luego Herodes mató a los niños y conocemos la historia y creció y fue al templo y conocemos la historia y murió y crucificó. Porque ya, ¿sabes, hermano? Se ha convertido en un cuento que enseñamos, que se ha transmitido en multitud de religiones, pero no tiene el sentido para entender que Él vino para que su voz sea escuchada a través de nosotros. Él vino a nacer en un pesebre, Él vino a vivir en una vida para que podamos entender que Él es Dios y que Él nos entiende perfectamente, que podemos confiar completamente en Él y que Él, al confesarle a Él esta palabra de fe que predicamos, que Él es el Señor de nuestras vidas, de Él pone en nosotros su voz y su voz debe salir de nuestras bocas. No el sonido de su voz, sino es su palabra. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Porque yo no. Qué bendición, hermano. Sabes, hoy en día, bonita la Navidad, cuántos cuentos, y la gente ya lo ve tan bonito, angelitos y pastorcitos, y es bueno tener una historia, pero esto no es una historia. Esto es una realidad en nuestras vidas hoy en día. Nosotros lo debemos de vivir todo momento, todo lugar, a toda hora. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestro Señor y Dios nos hace ver las cosas de la manera correcta. Según de Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Ya no somos cualquier persona, somos aquellos que llevamos el mensaje a todo lugar. Somos los representantes de Dios en la tierra. No es un sacerdote, no es alguien que le dicen papa allá en Roma. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros somos los que representamos a Dios. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje. No el mensaje de una religión o denominación por tradición o simplemente porque nos lo enseñaron nuestros padres y sabemos que es Navidad. Pero fíjense bien, cuántos niños hoy en día saben que es Navidad y lo único que esperan son regalos. No saben lo que Dios ha hecho por ellos. No se les enseña realmente la razón de la Navidad y por lo tanto jamás escuchan su voz. Qué bendición encontrar padres que están transmitiéndoles el mensaje y que sus hijos admiran. Dios usando a mi papá, a mi mamá para traer a otros a los pies de Cristo, llevando el mensaje, porque están hablando, la gente está escuchando a Cristo, no a mis padres. O escuchar a tus hijos hablar del Señor y decir, no, ellos no están hablando. Estos niños que están escuchando a mis hijos están escuchando a Cristo. ¿Sabes, hermano? Hay muchísima gente, hemos conocido muchísima gente que sus hijos en las escuelas cristianas, toda su vida, y tú los ves ahora y lo que menos son cristianos. Y sabían la Biblia y daban el plan de salvación y salían a ganar almas. Y hoy no son nada. ¿Por qué? Porque nunca escucharon a Cristo. Escucharon de Cristo. La gran diferencia es escuchar a Cristo a través de nosotros mismos. Amén. Tú podrías decirme hoy, mira, pastor, yo me escucho a mí mismo y escucho a Cristo cuando estoy hablando. Hay un reto ahí para ti. Cada vez que tú abres tu boca, ¿estás escuchando a Cristo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo no digo que no se bromee, que no se tengan buenos tiempos. No, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, se puede a través de tu propia voz decir, yo estoy oyendo a Cristo cuando yo hablo. Navidad, hermano. Tú tienes ese regalo ya. La mayor bendición que tenemos nosotros es el regalo del Señor. Sí, las ovejas oyen su voz, sabemos todo esto, y esto es interesante, hermano, porque Dios nos lo hace ver de una manera específica. Vayan conmigo a Juan 10. Sabes que no me voy a quedar a gusto hasta que ustedes entiendan. Y ojalá que Dios trabaje de tal manera
que podamos entenderlo. 10:29, y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Capítulo 17, versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dice, tuyos eran y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Y esto es interesante, hermano. El Espíritu de Cristo habla al corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Sabes? A mí a veces me asombra que he encontrado gente en mi camino a la cual hemos compartido cualquier cantidad de Biblia, estudios, visitas a mi casa, a su casa de ellos, y de repente un día ya no tienen ningún deseo de venir a la iglesia. Ya no tienen ningún deseo de escuchar, ya no quieren. Digo, ¿a quién escucharon? No escucharon a Cristo, escucharon al hombre. Y por eso no importa si le fallamos al hombre. Amén. Es tan imperfecto como yo. El pastor hasta tiene más errores que cualquiera de nosotros, pudieran decir ustedes. Pero no es al pastor a quien vienes a escuchar. Es a Cristo a través de su palabra. No es a ti a quien la gente quiere escuchar. Es a Cristo a través de ti, a pesar de todas tus imperfecciones. Ahí donde Él se glorifica, hermano. Él no es solo lo mejor del mundo, ni lo más sabio, ni lo más poderoso. Nos escogió a nosotros. ¿Sabes, hermano? Vayan conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 16. Y vamos a rematar con este versículo para que este pensamiento, esta convicción quede clara. Versículo 16, dice la palabra de Dios: el que a vosotros oye, ¿qué dice? A ver, leanlo conmigo. El que a vosotros oye, y el que a vosotros desecha, y el que me desecha a mí, mira, hermano, no importa cuán cansado estés, hermano. Yo estuve más cansado cargando esa cruz. Pero cuando tú desechas la palabra que Él está tratando de predicarte, estás desechándolo a Él y estás desechando a Dios Padre que lo envió. ¿Cuánto más los que están allá afuera? Ora por ellos. No los maldigas. Pues ya les prediqué si quieren. Pues es que van a otras iglesias. Hermano, Él tuvo compasión de ti, tú tienes compasión de tener los demás. No es a ti a quien desechan, no es a ti a quien no quieren escuchar. No es a mí, sino a Él. Esto está más grave todavía, hermano. Pero empieza por ti. Lo que tú no quieras obedecer y hacer que comanda el Señor, tú no estás desechando al hombre, estás desechando a Dios mismo. Empezando por Cristo y Dios Padre. Amén. ¿Me estás escuchando, hermano? Y entonces es importante para nosotros, y sobre todo para nuestras gentes y nuestras futuras generaciones. Esta es una de las generaciones más terribles, nuestra generación, lo que estamos viviendo hoy. Porque tenemos uno de los cristianismos más ligeros, más endebles, con más pocas convicciones y con menos deseo de servir al Señor. Más iglesias cada día, con un montón de ministerios, haciendo un montón de cosas para atraer gente, pero no para que escuchen a Cristo, sino para que escuchen de Cristo. Que sepan que Él murió, ya cumplimos, ya les dijimos quién era, qué hizo por ellos. Ahora que levanten su mano y digan que son salvos y lo aceptan. La fe es por el oír a Cristo. Y el oír es por la palabra de Cristo. Eso significa Romanos 10, 17. Efesios 2, 17 precisamente nos habla, hermano. Esta parte, quiero que pongan mucha atención en esta parte, porque
Pablo escribiendo aquí a los Efesios, y fíjense bien, hermano, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A ver, ¿cómo está la cosa aquí? ¿A quién vino y predicó Pablo? ¿A qué estaba predicando Pablo, hermano? Pues el mensaje de Cristo, pastor. ¿A quién? A los Efesios. ¿Y dónde estaba Cristo? No, ya Cristo ya muerto, resucitado, ya estaba en el cielo. Pero fíjense bien, hermano, que la palabra de Dios nos hace ver aquí, dice, y es interesante, hermano, esto es algo que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Cristo nunca salió de Palestina, o de esa área de Palestina, amén, de una región de Palestina. Pues, sin en cambio su palabra llegó hasta Efesios. ¿Por qué? Porque escogió un hombre como tú y como yo, para que ellos pudieran escuchar a Cristo en Efesios, aunque él físicamente no estaba presente en el corazón de Pablo. ¿Hasta dónde puede llegar la palabra de Dios? Hasta donde nosotros nos dejemos usar por Dios para llevar a Cristo, no para hablar de Cristo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sabes? Cristo, Pablo le predicó a los oídos de Lidia, aquella vendedora de púrpura, de lino fino, ¿verdad? Ella escuchó a Pablo, la voz de Pablo, pero Cristo habló a su corazón a través de la voz de Pablo. ¿Sabes, hermano? Una de las mayores bendiciones que hay en esta vida es poder hablarle a alguien y que escuche a Cristo a través de tu voz, y que ese Cristo llegue a su corazón, y entonces sí, él pueda confesar a Cristo como su Señor y Salvador. La diferencia está, hermano, es que lo que Cristo predicó una vez a través de esa cruz, ahora lo predica a través de nuestra cruz. Y que no se niegue a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. Jamás va a poder llevar mi mensaje. Hay mucha gente queriendo llevar el mensaje del Señor, pero hablan de Cristo. No dejan que la gente escuche a Cristo a través de sus vidas. Por eso es tan importante el testimonio, lo que nosotros vivimos. ¿Dónde están nuestros tesoros? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros buscamos y ponemos nuestro tesoro dentro del reino de Dios, obviamente que no vas a venir a dormirte, ¿verdad, hermano? Hay gente que ya están hasta roncando por ahí atrás. Aquí voy a terminar para que así puedan despertar y irse a su casa. Apocalipsis 22, 17. La palabra de Dios nos dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Les voy a dar 3 testimonios rapiditos, sin mayor explicación, pero fíjense bien, dice, y el que oye debe de hablar. Tú no has oído de Cristo, tú has oído a Cristo. Tú debes de hablar a Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Y fíjense bien, dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y es interesante, hermano. Si nosotros hemos bebido porque hemos escuchado de esa agua de vida, deberíamos de llevarla a todo lugar donde vayamos. 3 convicciones. Dios actúa a través de su palabra, Dios habla hoy a través de su palabra escrita, y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. 3 cosas. Esta es Navidad, hermano. ¿Quieres tener una Navidad tremenda? Deja que su palabra actúe a través de ti. ¿Quieres tener una tremenda Navidad hoy en día? Deja que Dios hable a través de su Biblia. ¿Quieres tener una tremenda Navidad? Él te está ordenando ir a predicar su palabra y hacer oír públicamente su voz de donde quiera que estemos. ¿Necesitas algo más, hermano? Esto es Navidad.
Esto debería ser un cambio en la vida de nosotros. Y sabes, por la falta de fruto en la iglesia, en la vida de muchas personas, porque por sus frutos se conocerá, dice la palabra de Dios, es por el empeño, el deseo, el amor que se tenga por la Biblia, por la palabra, por la predicación, por la iglesia. No hay cosa más triste que ver gente que viene a dormirse a la iglesia. No importa quién me esté hablando, yo ya cumplí. ¿Estás cansado? Tómate unos 3 cafés, tómate un bull si es necesario, pero no te vengas a dormir a la iglesia, hermano. Una falta de respeto a la voz de Dios. Muy triste que no te prepares. Nos preparamos para todo lo demás, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que donde quiera que vayas a pasar hoy el 24, el 25, vas a ir bien arreglado, te vas a preparar, vas a tener la ropa lista, vas a preparar una gran comida, vas a estar todo el día cocinando, muchas de ustedes, hermanas. Los hermanos van a estar trabajando duro, van a llegar y arreglar y a poner la mesa, el mantel y los niños y todos bien arreglados o ir a pasarla con alguien más, pero no nos preparamos así para venir a la cena del Señor. No nos preparamos así ni le damos la misma importancia para venir a escuchar. Hay gente que viene hasta sin bañar. Yo entiendo, el miércoles pues vienen muchos del trabajo, pues yo entiendo. Pero muchas veces los domingos, hermano. Y muchas veces el domingo viene en la mañana bien arregladito y luego los vienes en la tarde como si ya vinieran del parque. Viene a la iglesia otra vez, hermano. La misma razón por la que te arreglaste el domingo por la mañana debe venir el domingo en la tarde. Si en ese inter fuiste al parque y te cambiaste, qué bendición. Pues no vas a ensuciar tu ropa con la que vienes a la iglesia. Pues, pero regresa y vuélvetela a poner y a tus hijos hazles ver que es la misma importancia. Es el mismo lugar, es la misma persona que va a predicar. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Debemos de amar, debemos tener la convicción por vivir. Es a Cristo. A Cristo. Pon esto en tu mente y en tu corazón. La fe es por el oír a Cristo, no de Cristo. ¿Sabes? La gente no va a escuchar, hermano, porque si Cristo no los ha enviado, si no es la voz de Cristo a quien están escuchando, la gente no va a venir. Está loco, esa denominación, esa religión, ese pastor loco, esos hermanos locos, locos ciertamente por la locura y la predicación, pero cuerdos, porque sabemos a quién hemos escuchado, a quién escuchamos y a quién seguiremos escuchando mientras Dios no lo permita. Ojalá que, pues mi intención no es ofender a nadie, créanmelo. Pero si te ofendes, pues doble trabajo. Pero sí contentarte de cualquier manera tarde que temprano. Pero lo que sí te quiero decir es que te amo la iglesia, que ojalá que nuestra vida cambiara en obediencia, en la decisión de es a Cristo a quien escuchamos. Que ya dejemos la crítica, el juicio, la envidia, palabras que no edifiquen en la vida de otros. Hermano, tu vida ha fallado porque ha sido una vida de sueño. Despierta ya, levántate. Deja de dormir. Abre tus oídos a Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Y que de ella salga la voz de Él hacia otros. Qué tremendo regalo podrías dar, hermano. Edificar la vida de otros. Nadie va a escuchar a Cristo porque Cristo vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de escucharte, mi Señor. Gracias por permitirnos, Señor, haber creído porque escuchamos a tu Hijo Jesucristo. Escuchamos su voz. Lo hemos reconocido como nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a seguirle, Señor. Ayúdanos, Señor, a que otros, Padre, a través de nosotros vengan a ser parte de este mismo redil. Y que todos juntos podamos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Que sea una Navidad en que nosotros podamos llevar este hermoso regalo de la voz tuya, Padre, a otros muchos. Que muchos otros doblen rodilla, doblen sus corazones, que tengan el deseo, el amor, la pasión
por la predicación, Padre. No permitas que nadie se desvíe, no permitas, Señor mi Dios, que alguien cierre sus oídos físicos y espirituales, sino que todos juntos, por todo lo contrario, nos unamos en una sola voz, la tuya, la de tu Hijo Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, para la salvación de las almas, Padre, y prediquemos este mensaje precioso, porque Él ha nacido. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y a Él pedimos que nos ayude, que nos proteja y que nos dé esa habilidad en nuestros corazones y nuestras mentes y en nuestras bocas para que su voz salga de ahí y el mundo le conozca. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.